Buenas, buenas, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos nuevamente aquí a mi canal, a Girl Toy History. Bueno, este ya es mi primer video con, 31 años. Sí, ya ha pasado mi natalicio número 31, ya he dado 31 vueltas al sol, 31 primaveras, veranos, otoños e inviernos. Y bueno, en esta oportunidad sí voy a hacerle caso a una pregunta que hice en mi Instagram, en que bajo story. Para los que no me siguen me pueden seguir tranquilamente, si así les place. Bueno, yo hace unas semanas había preguntado, a colación del video que yo hice del faro, de la poesía del faro de Luna Sad, si les interesaba la idea de que yo haga videos contando historias de algunos de mis ancestros barra antepasados. En esa oportunidad yo lo había preguntado en mis historias de Instagram y me habían dicho que sí, la mayoría. Tuve bastantes personas que dijeron que sí, ninguna dijo que no. Así que bueno, vamos a abrir esta nueva serie de videos contando algunas de las historias de mis antepasados. Y para esta oportunidad, en este primer video sobre esta temática, voy a contarles un poco de la historia justamente de que me estaba dedicada la poesía de Faro Lunasad, que era a mi bisabuelo Benito Pérez Alonso. Me acuerdo que en el video de Faro Lunasad yo insistía con que se llamaba José, más no era José, era Benito. Así que bueno, nada, sin más rodeos, ahora sí, vamos a iniciar esta serie de videos hablando sobre mis ancestros y en esta primera oportunidad hablando sobre mi bisabuelo Benito Pérez Alonso. Bueno, hasta que esto. Bueno, para comenzar con esta historia, sí, vamos a viajar en el tiempo, vamos a ir al siglo XIX, ¿sí? Mi bisabuelo Benito Pérez Alonso era hijo de José Pérez, de ahí la confusión, y de Manuela Alonso. De ellos en particular, que serían mis tatarabuelos, no tengo sus segundos apellidos porque es hasta ahí donde he llegado en mi árbol genealógico respecto de mi lado paterno. Con mi madre por el lado materno he llegado a tatarabuelos, pero en el caso de mi papá no. Él era oriundo de Vigo. Vigo es una ciudad portuaria en Galicia, ubicado en la provincia de Pontevedra. Pontevedra es una provincia, una de las 4 provincias que componen la comunidad autónoma de Galicia, y Galicia es una de las 17 comunidades autónomas del Reino de España. Estamos hablando, por supuesto, de Europa Occidental. Sí, y Galicia se ubica, bueno, más en la parte norte, está en la parte norte, justamente la ciudad de Vigo, que es donde es mi bisabuelo y también de donde son mis abuelos y mi papá, es Pontevedra, Vigo, que también es al sur de Galicia, limitando con Portugal. Entendemos el gallego como un idioma, sí, no es un dialecto, tampoco se le tendría que llamar así a todos los españoles porque gallegos son los originarios de Galicia. El gallego es una fusión entre el castellano y el portugués, por eso hay muchas palabras que se parecen tanto en los dos idiomas, tanto castellano como portugués. Bueno, volviendo a mi bisabuelo Benito Pérez Alonso, yo he investigado hace unos años con un historiador aquí, también como yo, hijo de gallegos, que trabaja en el Museo de la Inmigración Gallega en Argentina, en la capital federal, y gracias a él pude dar con el año de nacimiento de mi bisabuelo, que fue en el año 1891. Sí, curiosamente 100 años antes de que yo nazca, nacía mi bisabuelo, pero allí en Vigo, Galicia, como dije, hijo de José Pérez y de de Manuela Alonso. Sí, tenía varios hermanos, trabajaba en el puerto, tenía un cargo muy importante en el puerto de Vigo, es uno de los puertos más importantes de España. De hecho, por ejemplo, mi papá y mis abuelos salieron del barco de España a la Argentina desde el puerto de Vigo. En aquel entonces, en la década del 50, un viaje de un mes, pero bueno. Retomando la historia de mi bisabuelo, antes de continuar, quiero hacer una breve aclaración. Todo lo que yo voy a relatar es en parte de investigaciones personales, como por ejemplo lo que conté recién con este historiador del Museo de la Inmigración Gallega en Argentina, y por otro lado, y la mayoría de los hechos históricos que sé de mi bisabuelo son parte de la tradición oral de mi familia, más particularmente de todas las historias que me contaba mi abuela Manuela, que es su hija primogénita,
Con mi abuela teníamos muchas charlas, aunque murió cuando yo tenía casi 14 años, tuvimos una relación muy estrecha y ella era una persona muy charleta, como yo, y le encantaba contarme todas sus historias de allí de Galicia y por supuesto hacía siempre mucha mención de su padre, Benito. Bien, una vez dichas estas fuentes, continuamos. Mi bisabuelo nació en 1891, no sé la fecha exacta, pero bueno, nació aproximadamente en ese año. Se casó con mi bisabuela, que era Antonia Fernández Alonso, que también era hija de una Manuela Alonso, por eso sus segundos apellidos coinciden, pero no eran parientes, al menos lo que tengo entendido. Igual de todas maneras, en esas épocas era un poco común casarse entre primos lejanos o no tan lejanos, pero bueno, en este caso entiendo, por lo menos la información que manejo no es el caso, así que bueno, mi bisabuelo se casó con Antonia Fernández Alonso y con ella tuvo 7 hijos. De esos 7 hijos, la primera fue mi abuela Manuela Pérez Fernández, que nació en el año 1917, sí, un año antes de que termine la Primera Guerra Mundial. En todo esto, antes de que naciera mi abuela y antes bueno, durante la historia que tuvo con mi bisabuela Antonia, una de las historias que me había contado mi abuela de él es que había participado voluntariamente en la Primera Guerra Mundial. Y digo voluntariamente porque España en realidad no fue parte de la Primera Guerra Mundial, se mantuvo neutral, al igual que en la Segunda Guerra. Sin embargo, bueno, aparentemente a mi bisabuelo le gustaba la intervención bélica y bueno, participó voluntariamente, repito, según me contó mi abuela, en esta guerra. Bueno, en el 17 nace mi abuela y bueno, una seguidilla de años consecutivos, tuvieron 7 hijos. Mi bisabuela muere entiendo que en el último parto, cuando nace mi última tía abuela, Pérez Fernández, que es mi tía abuela Isolina. Por lo cual mi abuela se termina haciendo cargo de alguna manera de todos sus hermanos, ya que mi bisabuelo ocupaba, bueno, como les dije recién, un cargo muy importante en el puerto de Vigo, cargo que todavía me tengo pendiente averiguar, pero bueno, eso es algo que me va a llevar más tiempo. Y bien, otra de las particularidades de la historia de mi bisabuelo es que, por ejemplo, mi papá Benito bueno, mi abuelo le pone el nombre a mi papá justamente de su padre. Y bueno, como todas personas, todas tenemos nuestros lados buenos y malos, y más en aquella época. Yo cuento esta historia no a modo de juicio de valor, sino como fueron las historias acontecidas. Además de que mi padre toma el nombre de su abuelo, mi abuela le pone ese nombre. Otra historia particular es que, bueno, a mi abuela, cuando se pone en una relación con mi abuelo, Genaro Rodríguez Abalde, de quien viene mi primer apellido, a mi abuela, bueno, mi bisabuelo, mejor dicho, venía de una muy buena posición económica, tenía muchas tierras, eran de una de las familias más acaudaladas de allí de Vigo. Y claro, mi abuela se vincula con mi abuelo, que no era de una familia acaudalada, al contrario, era una familia de bajos recursos y humilde, por lo cual mi bisabuelo Benito se oponía a esta relación a tal punto que le prohibía a mi abuela que se encuentre con él, por lo cual mi abuela se encontraba con mi abuelo a escondidas, ayudada por sus hermanos y dejándose cartas bajo las piedras allí en los campos de Galicia de allá de Vigo, ¿no? Esto por un lado. Bueno, otro dato anecdótico es que mi bisabuelo en más de una oportunidad mandó a matar a mi abuelo. Pero bueno, siempre lo terminaban rescatando sus cuñados, o sea, los hermanos de mi abuela lo terminaban rescatando a mi abuelo y bueno, por eso estoy acá ahora contando esta historia. Sí, son particularidades bastante fuertes. Lo que sí, bueno, nada, al poco tiempo, en el año 1937, mi abuela se casa con mi abuelo, al poco tiempo igual después queda embarazada de que sería mi tía. Y bueno, en el año 37 se da el fatídico final de la vida de mi bisabuelo, que bueno, fue asesinado. Mi bisabuelo Benito fue asesinado en una cena. Él estaba cenando con mi abuela y con mi abuelo, mi abuela estando embarazada. Fue asesinado por militares franquistas
al menos, repito, esto es lo que me contó mi abuela, que fue la principal protagonista de este asesinato. Los militares entraron, tiraron por abajo, lo mataron adelante de mi abuela. Y repito, esto lo sé de primera fuente, me lo contó mi abuela, que fue quien presenció este asesinato. Contextualizando, ¿no? En el año 1936 se desató la guerra civil española en España. Obviamente Galicia no fue la excepción. Mi abuelo, por un lado, fue obligado a participar de la guerra, no a voluntad, obligado justamente. Del lado franquista había dos bandos: por un lado los nacionalistas más conservadores y ultracatólicos liderados por Franco, y por otro lado los republicanos, quienes bregaban por justamente la república y no la monarquía, y con un ideario más de izquierda en España. Es en este contexto que lo asesinan a mi bisabuelo. Mi abuela me contaba que en realidad lo habían asesinado porque querían ocupar su cargo, el cargo importante que él tenía en el puerto de Vigo, que es algo que como descendiente me toca aún investigar. Bueno, perdón, ahí cortamos. Bueno, y bueno, es asesinado delante de mi abuela. Y luego, bueno, la historia de mi abuela y mi abuelo y la de mi familia fue un antes y un después de este asesinato. Pero bueno, no quiero que el video sea eterno, y en otro video contaré qué fue el detonante, fueron las consecuencias de alguna manera de este asesinato que presenció mi abuela junto con mi abuelo. Así que bueno, la vida de mi bisabuelo fue bastante vertiginosa, polémica. Como les digo, así como comenté sus cositas. Mi papá, por ejemplo, llevó su nombre, por lo cual mi abuela evidentemente lo quería mucho y por eso siempre me hablaba de él. Así que bueno, esa es la historia de mi bisabuelo Benito Pérez Alonso. Sí, un tipo que tuvo mucho poder, que tuvo mucha plata, que quiso de alguna manera manipular el destino, pero bueno, el destino le jugó una mala pasada, terminó de la peor manera. Es algo que, como repito, como descendiente me toca investigar, ya que él figura en las listas de republicanos asesinados durante la Guerra Civil Española. Recordemos que la Guerra Civil termina con el triunfo de Franco y del nacionalismo conservador ultracatólico, una dictadura que se impuso hasta el año 1975, cuando Franco muere y vuelve la democracia en forma de monarquía parlamentaria liderada por Juan Carlos I. Que fue rey de España hasta no hace mucho tiempo, sigue vivo y muy corrupto el señor, dando vueltas por el mundo. Ahora está su hijo como rey. Y bueno, de alguna manera yo soy parte como descendiente tanto de mi bisabuelo asesinado en esa época, como mi abuelo como veterano de guerra de la Guerra Civil Española. Y a todo esto mi padre nace en este contexto. Así que bueno, nada. Vamos a dejar por aquí la historia de mi bisabuelo Benito Pérez Alonso. Bueno, esta ha sido parte de la historia de quien fue mi bisabuelo Benito Pérez Alonso, de quien yo desciendo como bisnieto. Espero que les haya gustado. Es la primera vez que hago este tipo de videos hablando sobre la historia de mis ancestros. La idea es seguir haciéndolos. Tengo muchas historias para contar, tanto de mi lado materno como de mi lado paterno. Y bueno, como siempre, me ayudan con sus likes, comentarios, sugerencias, compartiendo este video o cualquier otro que les guste y les apetezca, suscribiéndose al canal Arqueología History o siguiéndome en mi Instagram Arqueología-History. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima. Se termina mi mes hermoso, mi primer video con 31 años. Y bueno, nada, a seguir adelante y con más novedades y más cosas lindas. Nos vemos la próxima. Y sí, gracias por estar del otro lado y acompañarme en este video, que es el número 60 y largos. Los quiero, los abrazo y será hasta la próxima.